como combinación lineal de estos dos números. Si yo quiero el máximo común divisor entre A y B, después a ese máximo común divisor lo puedo expresar como combinación lineal de estos dos números. Esta es una propiedad, de hecho, y que lo vamos a ver cómo se hace. Entonces, fíjense. Si nosotros tenemos dos números enteros, no simultáneamente nulos, uno de los dos sí puede ser nulo, pero no los dos. El producto de su máximo común divisor y de su mínimo común múltiplo es el valor absoluto o módulo del producto de ellos. Esta propiedad la tenemos acá y nos es muy útil, ¿sí? Porque si conocemos uno de los dos, podemos averiguar el otro sin hacer mayores cuentas. Entonces, otro detalle es que si el máximo común divisor entre dos números es 1, quiere decir que son coprimos. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno de los dos es múltiplo del otro y que su divisor común máximo es el 1. O sea, justamente es la propiedad de coprimos. Se llaman así. Vamos a ver este ejemplito. Si nosotros tenemos a A y a B, A es 64, B es 48, factorizamos A y B y nos quedó factorizado de esta manera. Entonces, ¿quién es el máximo común divisor? El máximo común divisor es los elementos comunes, en este caso el 2, ¿sí? Con el menor exponente, o sea, 2 a la sexta, 2 a la cuarta, me quedo con 2 a la cuarta. Ese sería, que es 16, es el máximo común divisor entre 64 y 48. Y el mínimo común múltiplo entre los dos es comunes y no comunes con el mayor exponente, o sea, 2 a la sexta y el 3, o sea, 192. El producto de, fíjense, de 16 por 192 nos da 3072. Y este 3072 es exactamente lo mismo que 64 por 48. Siempre en valor absoluto, en módulo. Podemos entonces escribir al 16, el 16 es un divisor. Lo podemos escribir como una combinación lineal entera de 64 y 48. En este caso sería 1 por 64 más menos 1 por 48. Entonces, acá viene lo que se llama algoritmo de Euclides. El algoritmo de Euclides me da primero una propiedad, ¿no? ¿Y para qué sirve? ¿Y qué es el algoritmo de Euclides? Bueno, ahora lo vamos a ver. Primero vamos a empezar viendo esta propiedad. Esta propiedad lo que dice es que si yo tengo dos enteros, el máximo común divisor es igual al máximo común divisor, fíjense, entre A y B, al máximo común divisor que hay entre B y R. Bueno, pero ¿y por qué? Y porque R es el resto de la división de A por B. Esto es muy importante, presten bien atención, porque vamos a hablar de los divisores de A y B. Son los divisores comunes que tienen A y B. Son los X enteros, tales que X divide A y X divide a B, ¿sí? Entonces acá Alicia les prueba o les demuestra justamente que si yo tengo los divisores de A por B, es lo mismo, o voy a llegar a tener el conjunto de divisores de B por R, donde R es el resto. ¿Pero qué es esto? Es el algoritmo de la división, que nosotros mal que mal en el secundario de alguna manera lo hemos visto esto. ¿Qué es este algoritmo que ven acá? Esto es A, que lo divido por B, que me da un cociente Q y me da un resto. Si el resto es 0, A es divisible por B y por Q. Pero si el resto no es 0, no es divisible. Sin embargo, con cosas que no son divisibles, yo puedo utilizar lo que se va a llamar el algoritmo de Euclides para poder encontrar justamente ese máximo común divisor. A ver, esperen un momentito, chicos, por favor.
Disculpen, chicos, que tengo mi madre de 90 años que la tengo viviendo conmigo, bueno, y no estoy trabajando, pero bueno, no me lo comprende mucho. Entonces, estábamos aquí. A es divisible por B y por Q si R es 0, si el resto es 0. De otro modo, nosotros podemos hacer o expresar esto que vimos acá, que vemos acá. Se llama algoritmo de la división. Lo que hace Alicia acá es demostrarles que los divisores de A y B es lo mismo que los divisores de B y R. Bueno, pero todo esto ¿para qué me sirve en realidad saberlo? Esto, por supuesto, los divisores de B y R están incluidos entre A y B. Justamente sirven para este algoritmo de Euclides que ya mismo pasó a explicárselos para que ustedes lo entiendan. Nosotros lo que podemos decir es lo siguiente. El máximo común divisor entre A y B es, justamente por la propiedad que vimos así, anteriormente, recién, es exactamente lo mismo que hacer el máximo común divisor entre B y R, donde B sería el divisor y R es el resto. O sea que, fíjense que yo puedo hacer A igual a B por Q más R. ¿Qué tengo que hacer ahora o de qué se trata este algoritmo? Bueno, me voy a quedar con B y con R. Vuelvo a repetir, B y R. Agarro a B y lo divido por R. Voy a ir escribiendo algo acá. Hago A dividido B, me da un Q y un resto, ¿sí? Ahora agarro B y lo divido por el resto. Me va a dar un Q1 y un resto 1, ¿sí? ¿Qué es esto que está acá? A B entonces lo voy a poder expresar como R, que es el cociente, el divisor, por Q1, que es el cociente, más el R1, que sería el resto 1, ¿no? De dividir B por R. ¿Qué tengo que hacer ahora? Agarro a R, lo divido por R1, obtengo un Q2 y un resto 2. Entonces, a R lo voy a poder expresar como R1 por Q2 más R2. Y así sucesivamente, hasta obtener 0 como resto. Se hace este procedimiento hasta obtener un resto 0. Cuando yo obtuve acá un resto 0, entonces el máximo común divisor va a ser el último resto no nulo. De esto se trata el algoritmo de Euclides. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero calcular el máximo común divisor entre 720 y 224, entonces divido. Me va a quedar 720 dividido 224, me da 3, ¿sí? Hago esta cuentita y me queda un resto de 48. Ahora divido 224 por 48, ¿sí? Me da 4. 4 por 48 más 32, que es el resto, me da 224. Ahora divido 48 dividido 32. Bueno, me da 1 y su resto es 16. Y ahora divido 32 por 16, me queda 2. 2 por 16 me da 0. ¿Quién es el máximo común divisor? Bueno, el máximo común divisor es el resto, en este caso el 16, que es el último resto no nulo que encontré, ¿sí? Este 16. Ese es el máximo común divisor. Ahora, justamente por la propiedad que ya conocemos, al máximo común divisor yo lo puedo escribir como combinación lineal de 720 y de 224. O sea, pero ¿y qué valores van acá? Y eso no es tan fácil lo podemos hacer, ¿no? Prueba y error, ir probando y nos fijamos y nos da 16.
Pero podemos estar un rato largo con eso, ¿eh? Entonces hay un método que nos va a servir para encontrar el máximo común divisor, que es el algoritmo de Euclides mismo, pero ahora vamos a ver cómo. El máximo común divisor y estos factores que puedo poner acá para que se cumpla esta combinación lineal. Es decir que nosotros vamos a poder, con este algoritmo de Euclides aplicado de manera matricial, encontrar estos tres valores, ¿sí? El máximo común divisor, el factor que va acá y el factor que va acá. Entonces, a eso vamos. Vamos a ver el algoritmo de Euclides de manera matricial. Presten bien atención, porque si ustedes entienden esto, no van a tener ningún problema. Primero, ponemos la matriz identidad. La matriz identidad es esta que ven acá. 1, 0, 0, 1. Para aquellos que no sepan lo que es la matriz identidad, esta es una matriz de 2 por 2, 2 filas por 2 columnas, donde en la diagonal principal tenemos 1 y diagonal secundaria en este caso sería ceros. ¿Sí? Los ubicamos así. Luego, si yo tengo que hallar el máximo común divisor entre 720 y 224, pongo primero el número más grande y luego el más pequeño, ¿sí? 720 y 224. A esto lo llamamos fila 1, a esto lo llamamos fila 2. ¿Qué hacemos ahora? Este algoritmo. Es el mismo algoritmo de Euclides, pero ubicados con... a ver, ¿alguien quiere unirse a la reunión? Pero... Carmen Vedia, yo te admití, pero necesito que ingreses con tu cuenta institucional, ¿sí? Esto a esta altura ya lo tendrían que saber bien, así que les pido por favor que ingresen con su cuenta institucional, ¿sí? Perfecto. Bueno, volvemos entonces. Aquí, que estaba diciendo, bueno, la fila 3, porque ahora empezamos a operar con esta fila, ¿sí? La fila 3, y siempre es así, presten bien atención, es fila 3 igual a la fila 1, siempre trabajamos con las dos filas anteriores, en este caso fila 1 y fila 2. Fila 1, hacemos la división, o sea, 720 dividido 224 me da un cociente de 3. Entonces, restamos el cociente de esta división entera, en este caso son los dos positivos, pero podría haber sido uno de los dos negativos o los dos negativos. Ustedes ya división entera tienen que saber hacer, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Es decir, que había 4 casos, ¿sí? Los dos positivos, los dos negativos, uno positivo y el otro negativo, o uno negativo y el otro positivo. Esos eran los 4 casos, de las 4 formas habíamos visto, no esta clase, sino la clase pasada, habíamos visto cómo se resolvían. Bueno, acá hay que usar esto, justamente. Hacemos 720 dividido 224, nos quedamos con el cociente. ¿Qué hacemos con eso? Hacemos la fila 3, va a ser igual a la fila 1 menos el cociente por la fila 2. Y lo hacemos para toda la matriz. Es decir, fíjense, sería la fila 1 menos 3 veces la fila 2. 1 menos 3 por 0 me da 1. 0 menos 3 por 1 me da menos 3. 720 menos 3 por 224 me da 48. Ahora vamos a trabajar con estas dos filas, la fila 2 y la fila 3. Entonces, hacemos. La fila 4, que sería esta, es fila 2. Dividimos, ¿no? Dividimos 224 dividido 48. Cuando hacemos esta división, me da 4. Lo escribo.
Entonces, el cociente me da 4 y lo que tenemos que hacer es, la fila 4 va a ser la fila 2 menos 4 veces la fila 3. Entonces, lo hacemos, fíjense. La fila 2 menos 4 veces fila 3. 0 menos 4 por 1 me da menos 4. 1 menos 4 por menos 3, menos 4 por menos 3 me da 12, ¿sí? 12 más 1 me da 13. 224 menos 4 veces 48 me da 32. Y acá ya obtuvimos la fila 4. Ahora vamos a trabajar con la fila 3 y la fila 4, es decir, con estas dos. ¿Qué hacemos? Hacemos 48 dividido 32, que me da 1. Entonces, 48 dividido 32, que me da 1, ¿sí? Nuestra fila 5 va a ser fila 3 menos 1 por fila 4. Entonces me queda fila 5 es fila 3 menos fila 4. 1 menos menos 4 me da 5. Menos 3 menos 13 me da menos 16. 48 menos 32 me da 16 positivo. Ahora, ¿qué hacemos? Lo mismo, dividimos 32 dividido 16, que me da 2, ¿sí? El cociente, pero el resto me da 0. Entonces, al haberme dado resto 0, ya no completo nada más. Al tener resto 0, este es mi máximo común divisor, y estos numeritos que ven acá son los factores que me sirven para hacer la combinación lineal. Es decir, el 5 va a estar asociado al 720 y el menos 16 va a estar asociado al 224. Quiere decir que yo, fíjense acá, Alicia volvió a repetir el algoritmo de Euclides en forma matricial y acá les pone justamente la combinación lineal. Es decir, que el 16, que es el máximo común divisor, lo puedo expresar como 5 por 720 más menos 16 por 224. Y de hecho da así, hacen la cuentita y les va a dar. Y ahora, ¿esto hasta acá se entendió? ¿Alguien no entendió algo? Por favor, me preguntan si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguien no entendió? No, sí, Vamos, se entendió. se entendió. Bueno, entonces van a hacer este. Acá lo tienen resuelto, ¿no? Pero quiero que lo intenten hacer. Tienen que hallar el máximo común divisor entre 435 y 340. Arman la matriz, acuérdense que primero va la identidad, ponen la identidad como aquí, ¿sí? Y ponen acá los números, el mayor lo ponen primero, el 435 y el 340 segundo. Y luego empiezan a operar, van dividiendo y van operando hasta encontrar todas las filas de la matriz. Así que, ¿les parece bien? ¿Los dejo un poquito con este ejercicio? Sí, sí. Muy bien, entonces ahora les voy a preguntar cómo van. Ay, ¿qué toqué? Toqué cualquier cosa, ahí está. Quería ir al Meet.
Chicos, ¿salió el ejercicio? Lo estoy A mí chequeando. me falta todavía. Bueno, esperamos unos minutos más, no hay problema. Chicos, a ver, díganme si alguno logró llegar al máximo común divisor. Sí, ahí yo llegué. ¿Cuánto te dio? 5. Muy bien, vamos a verlo resuelto y vamos a hacer la combinación lineal. Es decir que acá fue operando con las distintas filas de la matriz hasta llegar a que 5 es el máximo común divisor y los numeritos que me sirven como factores van a ser el menos 25 y el 32. Es decir que 5 yo lo puedo escribir como combinación lineal de 435, que era el número, uno de los números que yo quería buscar su máximo común divisor, y el 340, ¿sí? Que era el otro numerito. O sea que acá ponemos el 32. Y si hacen la cuentita, por supuesto, esto les da, ¿sí? ¿Encontraron estos valores, chicos? Sí, Yo sí. sí. Perfecto. Vamos ahora entonces con el teorema de Bezout, no sé cómo se pronunciará, pero este teorema lo que dice es lo siguiente. Dice que si el máximo común divisor entre dos números A y B es 1, ¿sí? Entonces, a este 1, obviamente, por las propiedades que vimos hace un ratito, la podemos escribir como combinación lineal de A y de B. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Y de la misma manera, esto es un sí solo sí, o sea, viceversa.
si puedo escribir esta combinación lineal es porque el máximo común divisor entre estos dos números es 1. ¿Y qué quiere decir esto? Que son coprimos. ¿Y para qué me sirve este teorema? Bueno, tiene una utilidad bastante importante. Lo vamos a utilizar en los ejercicios también, lo van a tener disponible, o sea, van a tener que utilizar esta propiedad. Y acá Alicia se las demuestra, ¿sí? Yo no me voy a detener tanto en la demostración porque está muy bien explicado. Por supuesto, se cumple esto y se cumple esto, ambas cosas, ¿sí? Esto es una congruencia. Decir esto es lo mismo que decir esto. Bueno, pero ¿qué cosa nos sirve de este teorema? Nos sirve justamente esta segunda parte. Esto es lo más, en realidad es importante todo el teorema, ¿eh? Yo no es que quiero resaltar una sola parte, todo el teorema es importante. Pero esta partecita, que este 1 yo lo pueda expresar como combinación lineal de A y de B, entonces nos va a servir para demostrar que dos enteros son coprimos, utilizando justamente este teorema. Es decir, que el máximo común divisor va a ser 1, ¿sí? Solamente demostrando que es combinación lineal entera de ambos. Con demostrar eso ya estamos aplicando el teorema y por lo tanto decimos que son coprimos. Por ejemplo, ¿no? Acá vamos a ver unos ejemplos. El número, fíjense, como 1 es igual a 3 por 8.541 más menos 2 por 12.811, entonces podemos asegurar que el máximo común divisor entre estos dos números es 1. ¿Por qué lo podemos asegurar? Y bueno, porque existe una combinación lineal que me permite llegar a este valor, y esto es el máximo común divisor, por este teorema justamente de Bezout. Y otro ejemplo que les pone acá Alicia, dice, dos enteros consecutivos siempre son coprimos, ¿sí? El 10 y el 11, el 9 y el 10, qué sé yo, el 20 y el 21, no sé, hay un montón. Todos los consecutivos van a ser coprimos. ¿Por qué? Porque yo lo puedo expresar justamente a x y a x más 1, que es el consecutivo, lo puedo expresar como 1 por x más 1 más menos 1 por x. Entonces, fíjense que me da 1 y esto ocurre absolutamente en todos los casos, en todos los consecutivos. Bien, hasta acá entonces vamos viendo el teorema de Bezout, ¿sí? Sabiendo que A y B son coprimos, podemos demostrar que A y A más B, o sea, la suma de los dos, también van a ser coprimos. Y de la misma manera, si A y B son coprimos, podemos demostrar que B y A más B son coprimos, ¿sí? Y aplicando justamente este teorema de Bezout, yo lo paso rápido, chicos, en la demostración porque acá la tienen. No me detengo en la demostración porque lo que me interesa es que ustedes sepan aplicarlo, ¿sí? Y miren un poquito, nosotros ya llegamos a que, aplicando el teorema de Bezout, justamente el máximo común divisor entre A y A más B es 1. Y lo mismo si fuera B y A más B, ¿sí? Porque es cualquiera de los dos. Va a ser 1, son coprimos. Entonces, ya sabemos por el teorema de Bezout, ¿no?, que 1 es igual a esta combinación lineal y que son coprimos. Dice, ¿pero será cierto para otro número mayor que 1? Por ejemplo, 3. 3 igual a esta combinación lineal. Entonces, ¿el máximo común divisor entre A y B es 3? Pues no. Justamente este teorema de Bezout sirve solamente para lo que son los números coprimos. No voy a poder aplicar el teorema con esta expresión. De hecho, esto es falso. Y acá hay una demostración con un contraejemplo, ¿sí? Esto es falso. Por ejemplo, el 3 es igual a 9 por 2 más menos 3 por 5. Sin embargo, el máximo común divisor entre 2 y 5 no es 3. Así que no es verdad, no es válido y no es el teorema de Bezout tampoco. ¿Me explico, chicos? ¿Esto se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, pregúnteme, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo más o menos entendí, pero capaz que con un ejemplo lo veo mejor. Bueno, a ver, vamos a continuar un poquito.
En realidad, ese ejemplo que vos querés ver mejor, a ver, nosotros sabemos que el teorema de Bezout, que es este, si son coprimos es porque yo puedo expresar esta combinación lineal igual a 1. No la voy a poder expresar con un número que no sea 1, porque no sería el teorema de Bezout. Y además porque no serían coprimos, ¿sí? Estos dos numeritos, el 2 y el 5, no que no son coprimos, estos dos numeritos son coprimos entre sí. Sin embargo, fíjense que hay una combinación lineal entre el 5 y el 2 que me está dando el 3, ¿sí? O sea, la segunda parte, esta partecita, hay una combinación lineal. Sin embargo, el 2 y el 5, no, el máximo común divisor es 1, no es 3. O sea, se cumple solamente el teorema de Bezout para los coprimos y con el 1, no con otro número, ¿sí? Con el 1 acá. Otro número mayor que 1 ya no me sirve. No sé si ahí aclaré mejor. Sí, Si, sí, ahí sí está. ¿ahí se entendió? Sí, profe, gracias. Bien, bien. Bueno, vamos entonces con este teorema de Bezout, ¿sí? Que nos va a permitir este teorema demostrar la propiedad, una propiedad que habíamos visto la clase pasada y que se mencionó al principio del tema, ¿sí? Que es que si P divide a A por B, o sea, P' divide a A por B, quiere decir que P divide a A o que P divide a B. Esto lo habíamos visto al principio, es una propiedad, obviamente, y se puede demostrar. Y acá Alicia se los demuestra con este teorema, con el teorema que acabamos de ver. Fíjense, la hipótesis sería toda esta parte, ¿no? P divide A por B y P es primo. Entonces hay que llegar a esta tesis, que P divida A o que P divida B quiere decir que A es P por un entero y B es P por un entero, ¿sí? Divide. Acuérdense que esta barrita quiere decir divide. Bueno, esto que está explicado acá, nosotros partimos de la hipótesis, ¿no? Decir que P divide a A por B quiere decir que A por B lo puedo expresar como este P por un valor K entero y P', ¿sí? Tenemos que llegar a esta tesis. Entonces, para hacer la demostración, sabemos, justamente por la propiedad del tercero excluido, que esto es un tema que lo habíamos visto en una unidad anterior, que una de estas dos proposiciones va a ser verdadera, o sea, que P divide a A o P no divide a A. Estas serían las propiedades, las proposiciones, ¿no? Y acá Alicia les hace la demostración. Yo no es que no se las quiera explicar, de ninguna manera, no es que no se las quiero explicar, simplemente que quiero ir a lo concreto y de hecho quiero que hagan un ejercicio. Pero fíjense, si fuera verdadera, dice la primera, que P divide A, entonces la tesis es verdadera por ser una disyunción, ¿sí? O se cumple una o se cumple la otra. Pero si analizamos el caso de que no es verdadera la primera, entonces tenemos que llegar a que sea verdadera la segunda. Y de hecho acá Alicia, con el teorema de Bezout, se los explica, les va explicando paso por paso, hasta que llega que P, si no divide A, entonces va a dividir a B. Y por lo tanto es verdadera la tesis. Con esta demostración, este teorema, esta propiedad que estaba al principio de este teórico, de este apunte, bueno, ahí queda demostrada y es verdadera. Bueno, yo pregunto, ¿no? Porque con esto cerramos lo que sería la unidad de divisibilidad. Divisibilidad es un tema que mal en el colegio lo han visto. Hay un montón de temas y cosas que deberían haber visto en el colegio que lamentablemente no. Estoy segura que no lo han visto. Por ejemplo, el teorema de Bezout, el algoritmo de Euclides de forma matricial o el algoritmo de Euclides simplemente, ¿no? Sin ser en forma matricial. ¿Alguien lo vio esto en el colegio? ¿En el secundario? No, eso no. No, claro, no se ven todas estas cosas, lamentablemente. Entonces, bueno, tienen como que ver todo junto en esta instancia. Bueno, con esto cerramos la unidad de divisibilidad. ¿Qué queda por hacer? Toda la práctica de divisibilidad. Lo que yo les voy a poner ahora en la pantalla es
una síntesis, supersíntesis que tienen que saber de esta unidad, que es esta que está acá, que ahora se las voy a explicar, y vamos a ver, les puse, lo tienen en el aula virtual, son 2 ejercicios que son resueltos de divisibilidad, ¿sí? Más que nada para que ustedes los puedan ver. Fíjense, la síntesis o los temas que ustedes tienen que saber son, primero, el algoritmo de la división, ¿sí? El dividendo igual al cociente por el divisor más el resto. Si el resto es 0, quiere decir que D mayúscula es divisible por D minúscula y por C. Si no lo es, no es divisible, pero eso no quiere decir que no me sirva para nada. No, no. De hecho, hay muchos conceptos que hemos visto en el que usamos el resto, por ejemplo, en el algoritmo de Euclides. Ahora, otro concepto que tienen que saber es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Para hallar el mínimo común múltiplo tienen que usar los factores comunes, factorizan los dos números, ¿sí? Y usan los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. Para hallar el máximo común divisor, tienen que usar solo factores comunes y el mínimo exponente. Tienen que saber, fíjense, yo acá hice un punteo de temas, no expliqué nada, pero esto es lo que ustedes tienen que saber. El máximo común divisor, el algoritmo de Euclides en forma matricial, que hemos visto 2 ejemplos, uno que lo expliqué, otro que lo hicieron ustedes, y ahora vamos a hacer otro más. El algoritmo de Euclides en forma matricial, la propiedad del producto del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo entre 2 números, y el teorema de Bezout que lo acabamos de explicar. Este teorema de Bezout me sirve para demostrar que 2 números son coprimos. Así que fíjense que es una super, hiper, ultra síntesis que me va a servir justamente para los temas de esta unidad. Entonces vamos a un ejemplito, vamos ya mismo a un ejemplo. Yo recién lo mostré, pero me gustaría que lo hagan ustedes, pero no, lo voy a explicar. Vamos a hacer así. Yo voy a explicar este ejemplito que es el algoritmo de Euclides matricial. Fíjense, yo quiero hallar el máximo común divisor entre menos 300 y 128. Bueno, pero acá aparece un menos 300, entonces, ¿cómo hago? En realidad, nosotros en el ejemplo teórico, en lo que hicieron ustedes recién hace un ratito, los dos eran positivos. Y, ¿vuelo este menos que tengo acá y lo trabajo positivo? No, estaría mal. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de encontrar justamente ese máximo común divisor entre este menos 300, que es un número negativo, y 128. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Bueno, tengo que tener en cuenta los 4 casos que vimos, no esta clase, sino la clase pasada, los 4 casos de las posibles divisiones, los 2 positivos, los 2 negativos, uno negativo y el otro positivo, o viceversa, uno positivo y el otro negativo. Si ustedes saben hacer esas divisiones, con esto no tendrían ningún problema, porque es eso justamente. Entonces, fíjense, vamos a ubicar los números. Primero la matriz identidad, ¿no? 1, 0, 0, 1. Y luego los números, el más grande primero y el más chico segundo. Bueno, pero profe, pero menos 300 no es más grande que 128. Nosotros los tomamos en valor absoluto. O sea, el 300 como valor absoluto es mayor que el 128. Pero lo colocamos con el signo negativo, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros cada vez que hacemos la división entera, ya sean positivos, negativos, uno positivo y el otro negativo, tenemos que siempre vamos a tener restos positivos. Por lo tanto, en el primer caso, bueno, tendremos que hacer esta operación que ahora la voy a decir, y luego ya después seguimos como venimos trabajando con el signo menos, resta, ¿sí? Haciendo restas. Entonces, empezamos. Cuando yo hago menos 300 dividido 128, ¿sí?
menos 300 dividido 128, yo lo hago con la calculadora, me da menos 2,3437, bla, 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 ¿no? Me da con decimales. Pero me da menos 2. ¿El cociente es menos 2? No, yo tengo que dividir, ojo, el dividendo es negativo y el divisor es positivo. Entonces, acá mi cociente es menos 3. Menos 3 es el cociente. Por lo tanto, voy a escribir la fila 3. Siempre hacemos así, trabajamos con las dos filas anteriores. La fila 3 va a ser igual a la fila 1 menos 3, que sería el cociente, por eso puse más acá, me queda más, la fila 2, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, es fila 1 menos 3 por fila 2. Ese menos 3 es el cociente de dividir, hacer esta división entera. Y ahora hacemos toda la fila. Fila 1 más 3 veces la fila 2. 1 más 3 por 0 me da 1. 0 más 3 por 1 me da 3. Menos 300 más 3 por 128 me da 84. Y ahora, ¿esto se entendió, chicos? Esta fila 3. Sí, se entendió. Bien. ¿Por qué es 3? Bueno, porque tenés que ir a ver cómo se hace esta división de menos 300 sobre 128. ¿Quién es el cociente y quién es el resto? He explicado la clase pasada, chicos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Gracias. No, por favor, pero acá, ahora, luego de esto, vamos a ver un ejemplo de estas divisiones, de estos cuatro posibles casos que se les pueden presentar, que los tienen que dominar. Ustedes tienen que saber perfectamente hacer una división entera donde tienen 2 positivos, 2 negativos, uno positivo y el otro negativo, o uno negativo y el otro positivo, como es este caso. Tienen que dominarlo, ¿sí? Sin ninguna duda. Y entonces saben hacer el algoritmo de Euclides, saben hacer una división entera, que es, en definitiva, los conceptos que se utilizan aquí en divisibilidad. Entonces, vamos a ver cómo sigue la fila 4, ¿sí? Para quien tenga dudas de cómo se hace este cociente, el ejercicio que sigue es para eso. Vamos a ver justamente estas divisiones, estos cuatro casos. Entonces, fíjense, la fila 4 trabajamos siempre con las dos anteriores. La fila 2 menos, acá son los dos positivos, así que menos, y hacemos 128 dividido 84, que me da 1. Entonces, menos la fila 3, ¿sí? Menos 1 por la fila 3. Bueno, la fila 2 me quedaría, la fila 4 me quedaría. La fila 2, que es 0, menos 1, me queda menos 1. 1 menos 3, me queda menos 2. Y 128 menos 84, me queda 44. Bueno, ahora voy a la fila 5. Hago 84 dividido 44, que también me da 1, el cociente. Entonces, voy a hacer la fila 5 igual a la fila 3 menos la fila 4. Por lo tanto, me queda fila 3, que es acá, el 1, ¿sí? 1 menos menos 1, me queda 2. 3 menos 2, me queda 5. 84 menos 44, me queda 40. Y ahora voy a hacer la fila 6, hacemos 44 dividido 40, que también me da 1, me queda la fila 6 igual a F4, la fila 4, ¿sí? Menos la fila 5. Entonces me queda menos 1, menos 2, que me da menos 3, menos 2, menos 5, que me da menos 7, y 44 menos 40, que me da 4. ¿Y ahora qué hago? 40 dividido 4. Y ahí me da una división exacta con resto 0, porque 40 dividido 4 me da 10. Por lo tanto, 10 exacto. Entonces, ya encontré el 0. Este rengloncito me estaría dando 4, que es el máximo común divisor. Entre menos 300 y 128, el máximo común divisor es 4. Y luego, los numeritos que me sirven para hacer la combinación lineal. La combinación lineal va a ser menos 3, que está asociado al menos 300, y menos 7, que está asociado al 128. Fíjense que me queda
que 4 es igual a menos 3 por menos 300 más menos 7 por 128. Y ahí obtuve, o les mostré el algoritmo de Euclides, pero utilizando uno de los dos números que es negativo, sería negativo. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Bueno, entonces van a ser ustedes, así lo explico yo, pero quiero que lo hagan, a ver, son las 11:30, bueno, sí, háganlo, por favor. Hagan 10 dividido 3, la división entera. Hagan menos 10 dividido 3, 10 positivo dividido menos 3 y menos 10 dividido menos 10. Menos 3, perdón. Menos 3. Hagan esas 4 posibilidades. Esto va para quien preguntó de dónde sale ese cociente. Bueno, hay que dominar esto. Así que traten de hacerlo. Los espero unos minutitos, no se entusiasmen, no son muchos minutos, y ahora lo explico. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí, profe. Bueno, entonces les doy unos minutitos, traten de hacerlo.
Chicos, ¿pudieron hacer las 4 divisiones enteras? ¿Salieron? Bien. Sí, sí. Vamos entonces a explicarlas. Para aquel que tenga alguna duda, vamos a explicarlas. Empezamos con 10 dividido 3. Hacemos la cuentita con la calculadora, nos da 3,33333. ¿Quién es el cociente? 3. ¿Sí? ¿Quién es el resto? El resto es la mantisa, o sea, 0,33333. Hacemos cociente menos este resto, ¿no? Perdón, al revés. 3,333 menos este cociente, ¿sí? Lo multiplico por el divisor y me da resto 1. Quiere decir que yo a 10 lo puedo expresar como el cociente por el divisor más el resto. Y tiene que dar, por supuesto. Bueno, esta es la más fácil, positivo sobre positivo. Vamos con negativo sobre positivo, que es el caso que vimos recién en el algoritmo que alguien me preguntó, ¿y por qué el cociente da así? Bueno, es este caso, miren, menos 10 dividido 3, hago la cuentita con la calculadora y me da menos 3,33333. ¿Quién es el cociente? El cociente es menos 4. Ese menos 4 sería el entero más próximo, más chico, ¿sí? El menos 4. Entonces, me quedaría, ¿cómo obtengo el resto? Bueno, yo acá les hice la cuentita, tengo que hacer menos 3,33333 menos 4, ¿sí? Esta sería la mantisa, y a esto lo multiplico por el divisor. Me da 2. Quiere decir que a menos 10 lo puedo expresar como el divisor por el cociente más el resto. Luego, ahora vamos a hacer 10 positivo dividido menos 3. Hacemos la cuentita y me queda menos 3,33, igual que arriba, ¿no? Menos 3,33333. Bueno, pero ¿quién es el cociente? El cociente es menos 3. Cuando el divisor es negativo, me quedo con este cociente que obtuve acá, ¿sí? ¿Y quién sería el resto? El resto es la mantisa positiva, ¿sí? 0,33333, por el divisor negativo. Fíjense, este divisor negativo, o sea, pongo menos el divisor, ¿sí? Por eso está puesto positivo. O sea que 0,333 por 3, que me da 1. O sea que acá yo tengo que cambiarle el signo, al momento de calcular el resto, cambiarle el signo al divisor. Y luego puedo expresar el 10 positivo como menos 3, que sería el cociente, por menos 3, que es el divisor, más el resto, que es 1. O sea, me queda de esta manera, ¿sí? Y por último, cuando yo tengo negativo sobre negativo, fíjense que es como el primer caso, me da 3,33333. Bueno, pero el cociente no es 3, sino que es 4. Es el entero más próximo, que sería 4 positivo, y el resto es 4 menos este 3,333, o sea, el resto es la mantisa por el divisor cambiado de signo. Y esto me da 2. Por eso les puse acá menos d, para que ustedes vean que les cambio el signo al divisor. Entonces, ¿cómo puedo expresar a menos 10? Va a ser el cociente por el divisor más el resto. Y me queda esta cuentita. ¿Se entendió, chicos? ¿Lo hicieron así? ¿Alguien tiene dudas? ¿El chico que me había preguntado tiene alguna duda? No, profe, entendí bien. Perfecto, Gracias. perfecto. No, por favor, estos son los 4 casos de divisiones enteras que se les pueden presentar y que tienen una sutil diferencia. Fíjense que el cociente en todos los casos es diferente. Entonces hay una diferencia que ustedes tienen que saber identificar, ¿sí? Bien, bueno, hasta acá entonces sería todo lo concerniente. Ah, y les puse un ejemplo, ¿cierto? Les puse un ejemplo acá. Si yo quiero hacer 525 dividido menos 124, hago con la calculadora, me queda este numerito, ¿no? Con más decimales. Bueno, ¿quién es el cociente? Como en este caso el divisor es el negativo,
entonces el cociente es menos 4. Y el resto es todo esto menos cociente. Por lo tanto, me quedo con la mantisa, que lo multiplico por 124, positivo, porque es justamente un divisor negativo que le cambio el signo, y me da un resto que es 29. Por lo tanto, a 525 lo voy a poder expresar como el cociente por el divisor más el resto. O sea que esta partecita, estas cuentitas de divisibilidad, ustedes las tienen que dominar, es la palabra, dominar sin problemas, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, no duden en consultar. Y con esto cerraríamos lo que es la unidad la unidad de divisibilidad. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, duda, consulta? Empezamos un poquito con la unidad que sigue, que es relaciones, que es una unidad súper importante y muy tomada, tanto en exámenes parciales como en finales. Son las relaciones y las relaciones de equivalencia. O sea, nosotros vamos a empezar con los conceptos de relaciones y despacito nos vamos a ir metiendo en relaciones de equivalencia. ¿Son las únicas relaciones que hay, las de equivalencia? Por supuesto que no. De hecho, en esta materia se ven las relaciones de equivalencia, las relaciones de orden, se ven relaciones de recurrencia, o sea que el tema relaciones es sumamente importante. Bueno, cierro esta unidad. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Se entendió todo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Perfecto, entonces voy a cerrar aquí. Y vamos a ver entonces el teórico de relaciones. Esperen un momentito que quiero cerrar esto, porque quiero empezar el teórico con ustedes ahí. Este es el de enteros, que ya lo terminamos de ver. Esta es la... Ahí está. Bueno, no se preocupen que ahí comparto. Estoy yendo al aula virtual. Hoy les voy a habilitar, chicos, los métodos de conteo, el cuestionario de métodos de conteo, y se los va a cerrar, este cuestionario va a cerrar el próximo lunes a última hora, es decir, que van a tener una semana para resolverlo. Acá, teoría de relaciones y equivalencia. Este es el curso 2. Ahí vamos. Bien, acá estamos viendo no lo estamos viendo, no lo compartí. Cierro esto, ahí va. ¿Qué son las relaciones? ¿Sí? Nosotros vamos a ver relaciones, propiedades de las relaciones, y luego este apunte es larguito, ¿sí? Lo vamos a empezar hoy, lo vamos a terminar, ya la próxima clase vamos a seguir, y vamos a finalizar con lo que serían las relaciones de equivalencia, que son unas relaciones súper importantes, muy tomadas también en lo que es los exámenes parciales y finales, pero empezamos con las propiedades. Las relaciones básicamente son en un conjunto elementos, en realidad yo digo en un conjunto, pero pueden ser dos conjuntos. De hecho empezamos a ver relaciones así, en dos conjuntos, después puede ser el mismo. Son elementos que de alguna manera o por alguna operación o simplemente por la palabra relación, ¿sí? Por alguna relación forman lo que llamamos pares ordenados. Esto que ven acá es una matriz, ¿sí? Una matriz de las relaciones, la vamos a ir viendo. A una relación yo le puedo asignar una matriz. Pero ¿qué es una relación? Una relación es eso. Justamente algo que yo considero de un conjunto de partida, que lo vamos a llamar dominio,
a un conjunto de llegada que lo vamos a llamar codominio. Ustedes la palabra dominio, codominio, imagen, de algún lado les suena, seguramente del ingreso, o por supuesto por ahí les suena del secundario, ¿no? Pero en el ingreso esto lo han visto. Las relaciones son un poquito más amplias que las funciones. Las funciones son un tipo especial de relaciones, por supuesto. Entonces, una relación es un subconjunto del producto cartesiano que se forma de relacionar o de unir, ¿no? No es la palabra unir, de expresar estos pares ordenados. ¿Por qué pares ordenados? Y porque yo voy a tener elementos de A y elementos de B. Justamente forman pares ordenados. Entonces, una relación es un subconjunto cualquiera del producto cartesiano. Las relaciones se escriben con esta notación, R, que va de un dominio a un codominio, ¿sí? Así como las funciones. Y justamente la relación está incluida en el producto cartesiano. ¿Pero qué es el producto cartesiano? Ustedes quiero creer que se lo acuerdan, ¿no? El producto cartesiano, que lo han visto en la unidad de conjuntos, son los pares ordenados, X, Y, donde la primera componente pertenece a lo que sería el dominio y la segunda componente pertenece al codominio, que lo llamamos imagen, justamente, porque si tenemos una segunda componente, ¿sí? Quiere decir que Y pertenece a la imagen. El producto cartesiano, entonces, entre dos conjuntos es un conjunto formado por todos los pares ordenados. Son todas las relaciones de los elementos de A con los elementos de B. Esos son los pares ordenados, el conjunto de producto cartesiano, ¿sí? La primera componente es un elemento del primer conjunto y la segunda componente es un elemento del segundo conjunto. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, el conjunto A está formado por estos tres elementos y el conjunto B está formado por estos dos elementos. Si yo quiero hacer el producto cartesiano, tengo que relacionar todos los elementos de A con todos los elementos de B. Quiere decir que, y en ese orden, ¿sí? Quiere decir que van a ser estos 6 elementos los elementos del producto cartesiano. Entonces, ¿por qué 6? Y porque acuérdense que el cardinal del producto cartesiano es el cardinal de A por el cardinal de B. En este caso es 3 por 2, que me da 6. Una posible relación que yo pueda definir dentro de este producto cartesiano es la siguiente. P1, M1 y M2. Es decir, agarro estos 3 pares ordenados, los 3 primeros, ¿no? Y digo, esta es una relación. ¿Hay alguna otra? En realidad sí, hay muchas otras más, ¿no? Yo podría elegir P relacionado con 2, H relacionado con 1, esa sería otra. Puedo elegir M1, P1, P2, H1 y H2, por ejemplo. O sea, la pregunta es, ¿no? Acá dice, escribe otras relaciones de A y B, ¿no? Otras relaciones que puedo formar dentro de este producto cartesiano. La pregunta es, ¿cuál es la relación más pequeña que podemos escribir? En realidad, nosotros podemos escribir la relación vacía. Sin embargo, la relación vacía no tenemos elementos de A que se relacionen con elementos de B, por lo cual una relación mínima que podríamos escribir es un elemento de A con un elemento de B, ¿sí? ¿Y cuál es la relación más grande que podemos escribir? La relación más grande que nosotros podríamos escribir es todo el producto cartesiano. O sea que justamente todos con todos. ¿Se entiende esto que acabo de decir, chicos? Sí, profe, se entiende. Bien. Continuamos entonces. ¿Cómo se representan las relaciones? Las relaciones pueden ser finitas o infinitas, ¿sí? Los conjuntos me refiero, ¿no? Pueden ser finitos o infinitos. Si los conjuntos son finitos, por supuesto es más fácil de representar. Yo lo puedo poner como pares ordenados, lo puedo hacer con diagrama de Venn,
puedo armar una tablita, ¿sí? Estos elementos de A se relacionan con estos elementos de B, puedo armar un gráfico cartesiano y de esa manera puedo representar, tengo varias representaciones para hacer sobre lo que sería una relación de conjuntos finitos. En cambio, en los conjuntos infinitos no podemos representar mediante pares ordenados ni tampoco tablas, sí nos queda gráfico cartesiano, eso sí. Los puedo representar en gráfico cartesiano y en muy poquitos casos puedo llegar a utilizar diagramas de Venn, pero básicamente con gráficos cartesianos. Y hay una observación acá, y es importantísima. Nosotros estamos trabajando con elementos del producto cartesiano que son pares ordenados. Decir que un par ordenado pertenece a la relación equivale a decir que X se relaciona con Y. Fíjense que decir esto es exactamente lo mismo que decir que X se relaciona con Y. Son equivalentes, o son dos expresiones que dicen lo mismo. Así que vayan tomando nota, chicos, ¿eh? Vamos ahora a dos palabras que nombré, dominio, imagen, ¿sí? De una relación. Nosotros estamos acostumbrados, en el ingreso ya hemos visto lo que es el dominio, lo que es la imagen, pero acá lo vamos a volver a repetir y lo vamos a ampliar a lo que son las relaciones, ¿sí? Vuelvo a repetir que las funciones son un caso especial de relación, son un tipo de relación. Ahora, fíjense que las relaciones, yo quiero definir el dominio. ¿Qué es el dominio de una relación? Bueno, son los elementos que pertenecen al conjunto de partida, en este caso A, tal que existe un elemento, ¿sí?, del conjunto de llegada, en este caso B, y X y pertenece a la relación, o lo que es lo mismo decir, X se relaciona con Y. ¿Sí? Esto es lo mismo decir, ay, que toqué. X. A ver. Sí, se taró el lápiz. A ver. Ahí está. Ahí volvió en sí. Ahí va. Entonces, X se relaciona con Y. Decir lo que escribí yo en azul y decir lo que está escrito en este par es exactamente lo mismo. Esta es la definición de dominio, ¿sí? Es el conjunto de elementos, ¿sí?, de A, del primer conjunto, que se relacionan con por lo menos un elemento del segundo. Entonces vamos a ver este ejemplo. Tenemos A, tenemos B y teníamos esta relación. Bueno, ¿quién sería el dominio de esta relación? Son los primeros elementos que tengo en estos pares. Es decir, que el dominio es P y M. El dominio de esta relación. Fíjense que es bastante más abarcativo el concepto de relación que de función, porque H es un elemento que pertenece al conjunto A, sin embargo no tendría imagen, ¿no? Entonces, alguien que mira esto puede decir, no, esto no es función, de hecho no lo es, pero en relación esto sí es válido. O sea, hay un H que no tiene imagen, mientras que M y P tienen su imagen considerada aquí, ¿no?, en los pares ordenados. Entonces, aquí tengo el dominio, es el elemento P y el elemento M. Vamos ahora con el concepto de imagen. El concepto o la definición de imagen son todos los elementos Y que pertenecen al conjunto de llegada, tal que existe un elemento del conjunto de partida, o dominio en este caso, y X y pertenece a la relación, o lo que es lo mismo decir, X se relaciona con Y. Es decir, que la imagen, ¿sí?, va a ser el conjunto de elementos del segundo conjunto
con los que se relacionan los elementos del primero. Es decir que la relación va de A en B, no es que va al revés. Existe la relación inversa, pero en este caso los elementos de A son los que se relacionan con los elementos de B. ¿Y qué sería el conjunto B? Y bueno, son aquellos elementos que de alguna manera los elementos de A se están relacionando, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplito. ¿Quién sería la imagen en justamente esta relación? Y el 1 y el 2, ¿sí? El 1 y el 2 son imagen de la relación. ¿Se va entendiendo, chicos, los conceptos, el tema? ¿Vamos bien? Bien. Esperen un segundito que ya se cargó la batería, lo voy a desenchufar. Ahí está. Bueno, entonces, seguimos. Relación inversa o recíproca. La relación inversa, a ver, ustedes conocen la función inversa. Lo que más o menos han visto en el ingreso es funciones y obviamente la función inversa. ¿Qué significa esto de la función inversa? Bueno, son elementos, si ustedes tienen una función que va de A en B, la función inversa va a ir de B en A. Acá pasa exactamente lo mismo, la relación inversa o recíproca, si nosotros tenemos una relación que va de A en B, bueno, su inversa, la relación inversa, está formada, fíjense, los pares al revés, en lugar de x, y son los ix que pertenecen al producto cartesiano al revés, B por A, tal que x, y pertenece a la relación, es decir, x, y pertenece a la relación y x va a pertenecer a la inversa. ¿Sí? Leemos esto, la relación inversa está formada por los inversos de los pares de la relación R. O sea, estamos invirtiendo el orden de estos pares ordenados, ¿sí? La primera componente pasa a ser la segunda y la segunda pasa a ser primera. Un ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos este conjunto, estos dos conjuntos, la relación era esta, y la inversa de esta relación es invertir los pares ordenados, ¿sí? Esta sería la relación inversa de R. Ahora vamos a ver otro concepto, que es la relación complementaria. La relación complementaria no es la relación inversa, ¿sí? Y la relación inversa tampoco es complementaria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la relación complementaria? Su notación es esperen que marco esto para que ustedes los anoten en sus apuntes, esto también. La relación inversa es R a la menos 1, mientras que R con una rayita es la relación complementaria. Es decir, que son todos los pares del producto cartesiano tales que no pertenecen a la relación, ¿sí? Son todos aquellos que faltarían para completar el producto cartesiano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso se llama complementaria. Son todos los pares que no están en R. Por ejemplo, si nosotros volvemos al producto cartesiano que habíamos visto, el ejemplo que había dado Alicia, perdón, acá. En este ejemplito, ¿sí? En este ejemplo, ¿a quién tenemos? A los tres primeros, ¿sí? Los tres primeros pares. Bueno, ¿quién es la relación complementaria de esta? La relación complementaria de esta van a ser los tres pares restantes que faltan para hacer el producto cartesiano. O sea que la relación complementaria, la tenemos escrita acá, son estos tres pares faltantes. Y la pregunta es, ¿el cardinal de una relación complementaria es siempre igual al de la relación dada? Por supuesto que no. Acá en este caso, porque teníamos un producto cartesiano de 6, entonces tenemos una relación de 3, y nos faltarían estos otros 3 para formar los 6. Pero si hubiéramos agarrado una relación con menos pares ordenados, bueno, la complementaria va a tener más que 3. ¿Se entiende esto, chicos? ¿Hasta acá venimos bien? Bien. Entonces,
vamos con el concepto de imagen de un elemento, ¿sí? La imagen de un elemento es I perteneciente justamente al conjunto imagen, tal que existe este par de la relación, o lo que es lo mismo, A se relaciona con I, ¿sí? Entonces, el concepto de imagen de un elemento, en este caso habíamos visto que el conjunto imagen era el 1 y el 2. Por lo tanto, la imagen, o sea, la relación del elemento P, va a ser 1, es el que tiene imagen, ¿sí? Ahora dice la relación del elemento H, en esta relación acá no hay elemento H, así que es vacía esa relación, ¿sí? Y la relación de M, o sea, la relación por medio de M se relaciona con el 1 y se relaciona con el 2, ¿sí? Las imágenes que tienen los elementos son estas que vemos acá, ¿sí? Para M tenemos 1 y 2, para P tenemos 1 y para H ninguno. Se escriben de esta manera. Ese es el concepto de imagen de un elemento, ¿sí? Entonces, la imagen de un elemento del conjunto dominio, ¿sí? Es el conjunto de elementos del conjunto de llegada, o sea, del codominio, con los que está relacionado el elemento dado. Acuérdense que el conjunto de partida le llamamos dominio. En realidad acá es un poco más amplio, ¿no? Porque el conjunto de partida en este caso es M, P y H, mientras que el dominio es M y P, ¿sí? Entonces vamos a nombrarlo como dice acá. La imagen de un elemento del conjunto de partida es el conjunto de elementos del conjunto de llegada, que por supuesto, a diferencia de una función, puede tener más de un elemento y por supuesto, a diferencia de una función biyectiva, puede tener más de un elemento como imagen, ¿sí? Entonces, dice, como vemos, en una relación, cada elemento puede tener un solo elemento imagen, más de uno o ninguno, como en el caso de H. H es un elemento que pertenece al conjunto de partida, sin embargo no tiene ninguna imagen, ¿sí? Y hay un tipo especial, que justamente es lo que ustedes conocen, de relaciones que tienen gran utilidad y que matemáticamente son súper usadas, que son las funciones. Entonces, estas funciones, que ustedes ya las conocen, las vamos a definir. ¿Qué es una función? Una función, si solo si, cumple, o sea, f es función, si solo si, cumple dos condiciones: la existencia y la unicidad. ¿Qué significa la existencia? Que para cada elemento que yo tengo en el conjunto de partida, que lo llamo dominio justamente porque en una función todos los elementos del conjunto de partida tienen que tener una imagen, si no, no es función. Entonces, por eso se llama existencia. Todos los elementos del conjunto de partida van a tener una imagen, es decir, que voy a tener un par XY que pertenece a la función o que X se relaciona con Y, ¿sí? Por medio de esta función. Todo elemento del primer conjunto debe relacionarse por lo menos con alguno del segundo, ¿sí? O sea, la existencia. Tiene que haber al menos una imagen, ¿sí? De ese elemento. Por ejemplo, esto que está acá no es función. Esto ni ahí es función, ¿no? ¿Por qué? Porque H no tiene imagen, no tiene elemento que se relacione. Así que no sería una función. Y la unicidad me garantiza justamente lo siguiente. Matemáticamente se escribe así, ¿no? Para todo X que pertenece al conjunto de partida, que sería el dominio, y para todo I1 y 2, que son dos elementos del codominio, si yo tengo el par X y 1 y X y 2 que pertenecen a la función, quiere decir que estos dos elementos son iguales, I1 e I2. Es decir, que la unicidad me está garantizando que sea única esa imagen. Yo no puedo tener un elemento que tenga dos imágenes distintas. No puedo porque no sería función justamente. En este caso, en este ejemplo, M tiene dos imágenes distintas, o sea, ni ahí, no es función para nada, ¿no? Faltan los dos conceptos, el de existencia y el de unicidad. Así que, nada, simplemente es una relación, eso que vimos ahí en el diagrama de Venn, pero las funciones son este tipo especial de relaciones que cumplen con la existencia y la unicidad.
Esa imagen tiene que ser única. Entonces leemos esto, dice, significa que un mismo elemento del primer conjunto no puede relacionarse con dos distintos del segundo, o sea, no puede tener dos imágenes, ¿sí? Debe tener imagen única. Y hay una notación que acá les da Alicia. Si f es una función, xy pertenece a f, lo podemos escribir de esta manera. Podemos decir que el elemento imagen va a ser igual a f de x. Esta notación es la que ustedes vienen justamente utilizando en todo lo que se refiere a funciones, ¿no es cierto? Vamos a ver un ejemplo. Una función de a en b podría ser esta que tenemos acá. 1, 3, 2, 4, 3, 4, ¿sí? No importa que el 4 es imagen de dos elementos distintos del dominio. Acá lo importante es que todos los elementos del dominio tengan una imagen y que esa imagen sea única. Es decir, por ejemplo, el 2, que no tenga como imagen al 3 y al 4. ¿Sí? En cambio, dice la relación R, formada por estos pares que ven acá, no es función. ¿Por qué? Justamente porque no, el 1, miren, el 1 se relaciona con el 3 y se relaciona con el 4. ¿Sí? Así que no estaría cumpliendo la unicidad. El 1, el 2, todos tienen imagen, así que existencia hay, pero no estarían cumpliendo con la unicidad, porque el 1 tiene dos imágenes distintas. Y esta relación, formada por estos pares ordenados, el 1, 3 y el 2, 4, tampoco sería función, porque nosotros en nuestro dominio, en nuestro conjunto de partida, tenemos 3 elementos. O sea que el 3 se tendría que estar relacionando con alguno. Y acá, por favor, chicos, aguárdenme un momentito. Va, mami, va. Chicos, disculpen, por favor. Les pido disculpas. Continuamos. Entonces, estábamos diciendo que no es, en este caso, R no cumpliría la unicidad porque el 1 tiene dos imágenes. Y en el caso de S no cumpliría la existencia porque el 3 no tiene imagen. Por lo tanto, no es función tampoco. Ninguna de, ni R ni S. ¿Sí? Seguimos entonces la clasificación de funciones. La clasificación de funciones tiene que ver justamente con, con este concepto el concepto de biyectividad, ¿sí? Yo lo nombro para aquellos que les resuena, ¿no? Que una función sea biyectiva significaba que tenía que ser inyectiva y sobreyectiva. Bueno, pero ¿qué es una función inyectiva? Una función inyectiva lo que está indicando matemáticamente, acá lo ponemos, ¿sí? Una función inyectiva, f es inyectiva si y solo si para todo par de elementos del dominio y para todo elemento que pertenece al codominio, ¿sí?
f de x1 es igual a y y f de x2 es igual a y, quiere decir que x1 y x2 son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los elementos del dominio van a tener una imagen que tiene que ser única, pero además es única esa imagen, no es imagen de otro elemento del dominio. Eso quiere decir inyectiva, ¿sí? Que acá lo dice, una función es inyectiva cuando elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas. O sea que las imágenes son diferentes para diferentes elementos del dominio. Esto, si quieren, lo vamos a subrayar. Elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas. Si quieren, escriben. Estoy subrayando con el mouse, por eso me salió todo chueco. Quiere decir que dos elementos distintos del dominio no pueden compartir la misma imagen. Entonces vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Dados el conjunto A y el conjunto B, A, E, O, que son vocales, y P, Q y R, que son consonantes, bueno, esta función f, formada con estos pares, AP, EQ o R, es inyectiva. Fíjense que a elementos distintos del dominio le corresponden imágenes distintas. En cambio, G, que está formada por estos pares, A tiene como imagen a P y O tiene como imagen a P. O sea, es una función, pero no es inyectiva. ¿Por qué? Porque los dos elementos del dominio, A y O, tienen la misma imagen. Vamos a ver un poquito las funciones, una función continua como tenemos acá, ¿no? De reales en reales, x cuadrado, ¿no? La función f de x igual a x cuadrado. Bueno, recordamos, quiero creer que esto ustedes se lo acuerdan y que no tienen problema con esto, pero la función x al cuadrado sería una parábola, ¿no? Bueno, el elemento 3, pongámosle este, ¿sí? Este sería el 3, este sería el menos 3, y ambos tienen como imagen al 9. ¿Qué quiere decir esto? Que esta función no es inyectiva. A elementos distintos del dominio les corresponde la misma imagen y no es inyectiva. Y de hecho la función x cuadrado no es inyectiva. Para poderla hacer inyectiva y que admita inversa, porque acuérdense que tiene que ser inyectiva y sobreyectiva, ser biyectiva, ¿sí? Y que admita inversa, bueno, hay que tomar un dominio, que puede ser esta rama positiva de la parábola, también podría haber sido la rama negativa, pero en general se toma la rama positiva de la parábola para que admita inversa, que es la raíz cuadrada de x. Esa sería la función inversa de x al cuadrado. Entonces, acá les da una función trigonométrica. La propuesta es la siguiente, dice, f de reales en reales es la función seno de x. ¿Es posible restringir el dominio? ¿Sí? Restringir quiere decir achicar o acortar o acotar el dominio para que sea inyectiva. Y de hecho, la función seno, si ustedes recuerdan, esto se lo tienen que saber del ingreso, ¿no? La función seno es oscilatoria. Y podríamos tomar, en realidad podemos tomar desde aquí hasta aquí, o también podemos tomar desde el 0 hasta aquí, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos realmente acotar, de hecho se acota este dominio de esta función para que la función admita inversa. La función seno, como la conocemos, que es infinita, ¿sí? Oscilaciones infinitas, no es biyectiva, es decir, que no es que admitiría inversa. Sin embargo, la función seno tiene una función inversa, que es la función arcoseno, ¿se acuerdan? Entonces, para poder aplicar el arcoseno, bueno, hay justamente un acotamiento que yo no les voy a decir de dónde a dónde, ¿sí? Quiero que lo averigüen ustedes. Puede ser de 0 a este valor, o puede ser de este valor hasta este, ¿sí? En general, por favor, fíjense, traten de
analizar un poquito, esto lo han visto en el ingreso, vayan un poquito al libro del ingreso para poderlo analizar un poquito mejor, ¿sí? Ahí tienen todo. Yo se los voy a poner, ¿saben qué voy a hacer? Se los voy a poner en el aula virtual. Les voy a poner el libro del ingreso para que ustedes lo tengan disponible, así si les hace ruido algo y no se lo acuerdan, bueno, ahí tienen bibliografía segura. Bueno, ¿se entiende esto, chicos? ¿Vamos bien? Sí, profe. Profe, perfecto. Bien. Bueno, nos quedaría por ver la función sobreyectiva, que lo digo así rápidamente, pero lo vamos a retomar la clase que viene. La función sobreyectiva tiene que ver con este conjunto de llegada, es decir, que la imagen de la función tiene que coincidir con el conjunto de llegada. Si pasa eso es porque es sobreyectiva. Y si es sobreyectiva e inyectiva, la función es biyectiva. Y eso me garantiza justamente que esa función va a tener inversa. Bueno, el tema de las funciones es súper interesante, a mí me gusta mucho, es muy lindo, pero vamos a frenar acá. O sea, yo voy a dejar aquí nuestro apunte, vamos a retomar, si Dios quiere, la clase que viene. Vimos entonces solamente inyectividad, nombramos la sobreyectividad, lo vamos a retomar de ahí, si Dios quiere, la clase que viene. Antes de finalizar, chicos, ¿hay alguna duda, consulta, pregunta? ¿Algo que no se haya entendido, que quieran preguntarme? Bueno, les voy a hacer un comentario que me parece muy, muy importante. Es un lineamiento que me dijeron del departamento de sistemas. El parcial lo podemos dividir de la siguiente manera. Una parte tomada en forma de cuestionario, ¿sí? 2 o 3 ejercicios en forma de cuestionario, y aquellos que aprueban ese cuestionario se les habilita para poder ir presencialmente. En principio es en Medrano, chicos, ¿eh? Yo estoy intentando de que sea en Medrano el examen parcial el día 2 de julio. Todavía falta un poco, pero aún no me lo definieron, así que voy a empezar yo ya había solicitado el aula, me la habían rechazado por la cantidad de alumnos que había. Bueno, voy a volver a solicitar para que me asignen ya como para dar, si Dios quiere, el parcial en Medrano. Pero lo que vamos a implementar es esta primera parte, o sea, el parcial se va a dividir en 2 partes, la parte A y la parte B. La parte B es presencial en Medrano el día 2 de julio. La parte A va a ser un poco antes, ¿sí? Posiblemente la semana anterior, no nos falta demasiado, pero posiblemente la semana anterior, van a tener que realizar 3 ejercicios, les voy a dar tiempo, no se preocupen, pero van a tener que realizar 3 ejercicios y aquellos que aprueben ese cuestionario con 3 ejercicios, que van a ser de estos temas, ¿sí? De los temas va a entrar relaciones, va a entrar sin duda lógica y razonamientos, va a haber uno de lógica y razonamientos, uno de relaciones seguramente, y el otro puede ser de conjuntos, como puede ser de algunos de los otros 2 temas, de conteo, puede ser de divisibilidad. Bueno, voy a verlo, voy a organizar, después más cerca de la fecha se los voy a comunicar, pero aquellos que rindan los ejercicios, o sea, aprueben ese cuestionario, van a estar habilitados para dar la parte B. O sea, el parcial va a estar dividido de esa manera, chicos. La parte A y la parte B. La parte B es presencial, pero para poder rendir la parte B van a tener que pasar por la parte A. ¿Esto se entendió? ¿Quedó claro? Profe, una consulta. La parte A, el modelo del parcial va a ser secuencial o podemos nosotros elegir por qué ejercicio empezar primero? Bueno, yo en principio tengo la intención de ponérselos libres, ¿sí? No secuencial, pero en realidad todo pasa por la aprobación de la cátedra, así que después les voy a comunicar con más precisión. En principio sería libre, o sea, yo lo voy a proponer como libre para que no sea secuencial y ustedes puedan ir y volver dentro del cuestionario. También, la cantidad de ejercicios, en principio también pienso que van a ser 3, pero lo tengo
obviamente que consensuar con la cátedra, chicos, a ver si van a ser 3 o van a ser más o menos, no sé, por eso, 3 me parece un buen número, se hacen los 3 ejercicios, si está aprobado, obviamente, pueden acceder a la segunda parte del examen. Y si no lo aprueban, bueno, no están en condiciones de acceder al examen, ¿sí? Razonamientos y la primera unidad es fundamental, seguro que va a ir el ejercicio de lógica y razonamiento, y también uno de relaciones también va a haber, ¿sí? Este tema que es sumamente tomado, muy importante, y en el parcial, en la parte B también, todo es importante, chicos, les digo que todo